¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que estén de nueva cuenta con nosotros aquí en la UNAM Responde, este espacio de TV UNAM que desde el principio de esta pandemia ha tenido como objetivo llevar hasta ustedes toda la información más reciente y actualizada que se va generando en torno al virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Sabemos que el ejemplo de nuestra universidad y de su comunidad son muestra de la resiliencia y de la solidaridad que debemos tener todos los días, no solamente para cuidarnos a nosotros mismos, sino para cuidar a todos los demás, y es por supuesto una muestra que debemos seguir replicando ahora que nos encontramos en semáforo naranja en buena parte de los estados de nuestra República Mexicana. Y bueno, ya que estamos hablando del cuidado de nuestra salud, esta tarde en la conversación con especialistas universitarios estaremos hablando del desarrollo de un ventilador único elaborado por la comunidad universitaria que se encuentra trabajando en el Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra universidad y que bueno puede ayudar a cuidar la salud de todos los enfermos con COVID-19 que se encuentran en hospitales. Para esto estaremos conversando con el doctor Gustavo Medina Tanco, quien es el responsable de este laboratorio y pertenece al Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra universidad, así como con Jorge Ramírez, Pablo Carrera y Marco Antonio Carvajal, quienes son estudiantes asociados de este que es el Laboratorio de Instrumentación Espacial, el LINX de nuestra universidad. Así que recuerden que pueden hacer junto con nosotros este programa. Todas nuestras líneas de comunicación están abiertas para recibir sus dudas y sus comentarios. Y por supuesto, además también durante los próximos minutos hablaremos de cultura, de humor, de comunidades vulnerables y de algunos otros temas que esperamos sean de su interés. Y bueno, como todos los días, comenzamos este programa con un panorama de lo que ocurre en nuestro territorio. Les decía que en la mayor parte de los estados el semáforo de riesgo por COVID-19 se encuentra en naranja, lo que significa que el riesgo aún continúa y lo que debemos seguir haciendo es respetar las medidas de distancia y por supuesto todas las medidas de higiene que hemos practicado durante las últimas semanas. Comenzamos con este resumen nacional. Recordarle a la ciudadanía que si tenemos todas las medidas de prevención y a los negocios que están abriendo seguimos las reglas, es más nuestro programa de detección y resguardo de casos COVID-19 y sus contactos. Si seguimos cooperando, estamos convencidos que podemos disminuir contagios y al mismo tiempo permitir esta apertura de la actividad económica de la ciudad. Y vemos cómo las edades de estas personas que lamentablemente han fallecido ahora están en los grupos de 55 a 59, de 60 a 64 y de 65 a 69, lo cual manifiesta y evidencia que precisamente las personas que se acercan o tienen más de 60 años de edad, ¿sí?, independientemente de las comorbilidades, que ahorita también vamos a pasar a verlas, han tenido la mayor frecuencia o participan de la mayor cantidad de personas en estos grupos que lamentablemente han perdido la vida por complicaciones de la enfermedad. Ciertamente el virus SARS-CoV-2 causante de COVID puede causar diarrea. La diarrea es un síntoma accesorio, no se encuentra en una frecuencia grande. En algunas series se ha considerado, series son los estudios que se han hecho descriptivos, se ha identificado del 5 al 11 o 12% de personas con COVID pueden tener diarrea. La temporada de influenza va de octubre hasta marzo del siguiente año. Y existe esta sospecha de que COVID podría repuntar. Vamos saliendo poco a poco. Anoche no sé si presentaron unas gráficas sobre ya una disminución en hospitalización y en todo. No las presenté, pero sí ya de la Ciudad de México, que ya se sí. Cambios. Entonces vamos poco a poco, ¿no? Desde luego tenemos que seguir cuidándonos y al mismo tiempo pues empezar a salir para recuperar nuestra libertad y seguir luchando por la vida.
Se siguen registrando casos positivos por COVID-19 y en el mundo la cifra ya rebasa los 10 millones de casos positivos y lamentablemente alrededor del 57% se encuentra únicamente en el continente americano. Vamos con un panorama de lo que sucede con COVID-19 en el resto del mundo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de COVID-19 está lejos de haber terminado. China reporta 19 nuevos casos de coronavirus, 7 de ellos en Beijing. Los Ángeles registró 7.418 casos en las últimas 24 horas. La ciudad cerrará sus playas durante el fin de semana del 4 de julio para evitar contagios. México registra 3.805 nuevas infecciones, sumando 220.657 casos confirmados, de los cuales 131.264 ya se recuperaron. El conteo de defunciones es de 27.121. Brasil supera las 58.000 muertes por COVID-19 y llega a 1.368.168 casos. Panamá informa 1.099 casos en un solo día para una suma de 32.785 infecciones. Colombia registra 95.043 infecciones tras sumar 3.274 nuevos casos. Bogotá es la ciudad más afectada del país. Argentina reportó 2.335 nuevos casos y 35 nuevas muertes, con lo que el recuento nacional asciende a 62.268 contagios y 1.208 fallecimientos. Arizona ordenó el cierre de bares, cines, gimnasios y parques acuáticos ante el incremento de casos. Reino Unido cierra la ciudad de Leicester al presentar la tasa más alta de infecciones en el país. Nueva Zelanda no registra nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. La vacuna contra COVID-19 de la India ha obtenido la aprobación reglamentaria para ensayos en humanos. Los teatros de Broadway permanecerán cerrados hasta enero de 2021. Como todas las tardes, saludamos al doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, quien esta tarde nos habla de cifras y nos ayuda a entender cuál es la situación de México en relación a otros países. Escuchemos. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Llegamos al final de otro mes y vamos a analizar cómo va el desarrollo de la pandemia en nuestro país. Para compararlo, veamos lo que ha sucedido en Estados Unidos, que es el país con el mayor número de casos en todo el mundo. Hacia finales del mes de mayo y principios de junio, en Estados Unidos el número de casos nuevos estaba estable a un mismo ritmo. Esto hizo pensar a las autoridades que la epidemia estaba más o menos controlada y se empezaron a relajar las medidas de contingencia. ¿Qué ocurrió? En la segunda parte del mes de junio, el número de casos ha empezado a aumentar nuevamente muy rápido. Esto es, la epidemia parece tener un nuevo brote. En México, desde mayo y todo junio, el número de casos nuevos por día va aumentando, en una tendencia clara a seguir creciendo. Esto es, en México no estamos cerca de contener la pandemia. No es momento de relajarse ni de bajar la guardia. Por favor, siga todas las recomendaciones de cuidado, manteniendo el distanciamiento y la higiene para tratar de contener este crecimiento. Cuídese, siga las recomendaciones y manténgase sano. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Muchas gracias, doctor. Aquí seguimos escuchando la voz de especialistas y de la comunidad universitaria. Y bueno, recordamos que hace aproximadamente un mes conversamos en este espacio sobre las aportaciones que nuestra universidad está haciendo en materia de insumos y de equipo médico. Y hoy abordaremos en particular cuáles han sido los avances sobre este primer ventilador creado por universitarios a cargo de un grupo de investigadores y de alumnos del Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra universidad. Y para esto saludamos
esta tarde al doctor Gustavo Medina Tanco, quien es el responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial, el LINX, que pertenece al Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también saludamos a uno de los alumnos que está trabajando en este desarrollo del ventilador. Se trata de Marco Antonio Carvajal, quien, como ya decíamos, es estudiante asociado de este instituto y también está cursando el posgrado en Ingeniería Eléctrica en el Instituto de Ingeniería de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Marco? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes forman parte de un equipo que ha estado trabajando muy arduamente para que este ventilador esté a disposición de todos los pacientes con COVID-19 que presentan, sabemos, dificultades respiratorias. Doctor, para comenzar, ¿por qué no nos pone un poquito en contexto cuáles son las características de este desarrollo en el que están trabajando hace poco más de un mes? Mira, esta es una contribución, al igual que muchas otras que se están haciendo, como bien mencionaste, de diversas instituciones de la UNAM, para tratar de apoyar, de coadyuvar en este problema por el que está pasando la sociedad mexicana. En particular el nuestro es un ventilador que, como sabes, mucha gente necesita en estos momentos, y que es un instrumento que ha sido diseñado para esta emergencia. Es decir, es un instrumento que tiene limitaciones, si quieres, cuando comparados con un instrumento comercial normal, pero es un instrumento que aún así ha sido validado en pruebas realizadas con gente del INER, también con simuladores de pulmones en el Instituto de Nutrición e inclusive con el apoyo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, con animales, ¿sí? Entonces es un instrumento que, a pesar de su relativa sencillez, pues es bastante sofisticado, ¿sí? Y es capaz, en principio, creemos, de mantener a un ser humano, tal vez de unos 80 kilogramos, que es una buena parte de la población mexicana, en respiración en forma completamente dependiente de este instrumento, ¿sí? Está basado en un AMBU, en un respirador de emergencia de uso manual, pero a la vuelta de él tiene todo un sistema de mecánica y de electrónica muy sofisticado y que ha sido hecho con el apoyo de los alumnos que me acompañan hoy aquí, ¿sí? Y este instrumento ya está realmente listo desde hace unas 6 semanas, tal vez un poquito más, y nos encontramos ahora en el proceso de validación con COFEPRIS. Y me gustaría mencionarte que este esfuerzo no se trata solo de producir un prototipo, ¿sí? Es un esfuerzo que realizamos también con el apoyo de varias empresas que colaboran con la UNAM en este esfuerzo y cuyo objetivo es realmente llegar a la producción gratuita, a la donación de una serie de estos instrumentos a aquellos lugares más carentes, más necesitados de nuestra sociedad en esta pandemia. Doctor, solamente para especificar en cuanto a lo que se refiere de limitantes, es porque no es un ventilador, digamos, muy sofisticado, pero hay que resaltar que es un ventilador que, por supuesto, puede ayudar a salvar vidas. Y esta limitante se refiere quizás al momento o al uso que se le puede dar ya en hospitales. ¿Por qué no nos platica del proceso en donde se puede poner en marcha esta herramienta universitaria? Mira, este instrumento es un instrumento que puede trabajar en forma invasiva. Es decir, se puede usar, si quieren, una terapia intensiva, estando el paciente completamente sedado y dependiendo en forma total del ventilador para respirar, ¿sí? Sus limitaciones están más en el sentido de que los instrumentos, digamos, profesionales, si quiere, comerciales, ¿sí? Tienen una diversidad de modos de operación, ¿sí? Por ejemplo, pueden funcionar reproduciendo el perfil de presión o el perfil de volumen que le quieres dar al paciente, etcétera, 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 una serie de modos. Este ventilador tiene solamente 2 modos, uno en el que le da al paciente un volumen controlado, ¿sí? Para respirar a la frecuencia inspiratoria y expiratoria, etcétera, que el médico quiera determinar, tiene toda esa versatilidad. Y eso se lo puede dar en una forma que se llama mandatoria, o sea, él le impone al paciente cómo respirar, pero también si el paciente, por ejemplo, comenzara a salir
de un estado de coma inducido, por ejemplo, en el que estuviese para respirar, él es capaz también de detectar el intento del paciente por respirar y le da la respiración en la forma y frecuencia que el paciente está demandando, ¿sí? Entonces sus limitaciones son en cuanto al espectro de modos de operación, ¿sí? Que es una cosa importante, obviamente, si uno fuera a comprar un instrumento para una sala de terapia intensiva, ¿sí? Que se vaya a usar durante 10 o 15 años en toda una diversidad de casos, entonces sí, ahí por supuesto lo que compras es un instrumento que puede costar entre $30.000 y $50.000, que hay que importarlo porque no se produce acá en el país. Este es un instrumento que está hecho para esta emergencia sanitaria, para salvar gente ante este tipo de problemas, y como tal, pues creemos, en base a lo que hemos visto con profesionales y con pruebas tanto de laboratorio como con animales, que está perfectamente preparado para realizar esa tarea, ¿sí? Exactamente, pues conociendo el panorama de lo que sucede con COVID-19 y en relación con los ventiladores, pues esta es una herramienta que por supuesto puede ser de muchísima utilidad en los hospitales de nuestro país y ahí estará seguramente durante las próximas semanas. Antes de continuar, me gustaría que Marco Antonio Carvajal nos platicara de cómo es que se involucran los estudiantes de otras facultades en este desarrollo que se realiza en el Instituto de Ciencias Nucleares. Jorge. Bueno, Marco. El laboratorio está lleno de múltiples disciplinas, no solamente disciplinas que tienen que ver con ciencia, también en la parte de las humanidades, porque al fin y al cabo no solamente se trabaja con herramientas, también habemos personas que en algún momento necesitamos de algún apoyo. Obviamente, todos los proyectos que se hacen en el laboratorio son de gran impacto, entonces requiere que haya la mayor cantidad de disciplinas involucradas y que trabajen en conjunto para poderse desarrollar. Y este ventilador pues es el claro ejemplo. No todos correspondemos a una disciplina, si bien dos de los alumnos que estamos trabajando somos de ingeniería. Pablo, que es el tercer alumno, pues él es físico, que también es de gran aporte su conocimiento para poder desarrollar este proyecto. ¿Cómo se fortalece esta multidisciplina dentro de un laboratorio para crear aparatos, en este caso, que estén directamente beneficiando a la sociedad en un momento de crisis como el que estamos viviendo? Marco. Pues básicamente porque no todos somos expertos en todas las áreas. Realmente la formación se va haciendo especializada siempre hacia un camino, lo cual pues de cierta forma nos quita un poco de visión hacia otras áreas. Pero justo aquí en el laboratorio lo que se hace es conjuntar todas estas experiencias, todas estas habilidades que se tienen para armar un gran equipo de trabajo. Muy bien, y bueno, considerando precisamente todos estos profesionistas que están trabajando en un objetivo común, me gustaría que el doctor Medina nos hablara de cómo es que, siendo un laboratorio que pues se dedica a otro tipo de tareas, con tareas relacionadas con actividades y con investigación espacial, decide involucrarse en temas médicos, en temas de salud, justamente a raíz de esta pandemia, doctor. Mira, un punto muy relevante el que levantas, y es que, y eso casi a nivel de país, a nivel de universidad, cuando tienes laboratorios que están haciendo ciencia de frontera, ciencia básica, ciencias aplicadas, ingeniería, tecnología, innovación, poco importa en realidad como país en qué área estés trabajando, porque lo que estás haciendo es formar un reservatorio de infraestructura, de recursos humanos, de capacidades, de know-how, que no solo sirven a esa área, en particular la nuestra específica del sector espacial, ¿sí? Estamos haciendo, por ejemplo, una misión a la Luna, tenemos un satélite en India listo para ser lanzado, totalmente hecho en México, pero también estás creando todas esas capacidades de tal modo de que si en un momento dado el país, la sociedad, como ahora, necesitan de nuevas herramientas, de nuevos desafíos a enfrentar, pues nosotros con nuestro conocimiento, con nuestra tecnología, con nuestros jóvenes que están formados para tener todo ese espectro de capacidades, como bien mencionó Marco, se basa en esa
multidisciplinaridad e integración para trabajar, pues inmediatamente podemos tratar de atacar esos problemas. Eso lo hemos hecho nosotros en LINX, el Laboratorio de Instrumentación Espacial, así como también hacemos aplicaciones, tenemos una aplicación ya funcionando para tracking de la pandemia, y también se está haciendo en otras instituciones de la universidad, en otros sectores, también como esfuerzos para tratar de ayudar a la sociedad. Entonces ves cómo invertir en ciencia, invertir en tecnología, invertir en innovación, se trata realmente, aunque a veces parezca desligado del bienestar general de la población, en realidad invertir para el presente y el futuro del país en todas sus áreas de acción. De eso se trata, de pensar. Simplemente una demostración más. Exacto, de pensar en el beneficio común. Marco, ¿por qué no nos platicas cuáles son los retos a los que se enfrentaron y lo que significa para ti trabajar en un proyecto como este, precisamente en beneficio de la sociedad, identificando un problema tan delicado como el que estamos viviendo? Ok. Bueno, el primer reto importante a vencer justamente fue el romper de cierta forma con ese miedo a decir que quizás no estoy preparado, quizás no tengo los conocimientos suficientes, sino saber que de cierta forma uno tiene conocimientos los cuales ponerlos en marcha podrían beneficiar a la sociedad. El estar en este proyecto, realmente nunca me imaginé el trabajar en algo así, nunca cruzó por mi mente. Tampoco el tener la oportunidad de trabajar en un proyecto de tal impacto que es este ventilador. Hemos aprendido demasiado, porque si bien mi formación es de ingeniería, en particular ingeniería electrónica, pues nunca me imaginé que iba a estar trabajando hacia la parte médica, lo cual pues nos ha llevado pues, a estar investigando justamente sobre los mecanismos de respiratorios, de los tipos de ventilación que existen, la importancia de la ventilación, cómo es que se debe de hacer este proceso, qué riesgos tiene, hasta dónde sí y hasta dónde no es permitido hacer los ajustes para que no se ponga en riesgo la vida de esta persona que usa el ventilador. Exactamente, creo que eso es lo más importante y con eso nos quedamos. Por supuesto, seguiremos hablando de en qué proceso se encuentra este ventilador, cómo es que se puede poner en marcha y esté funcionando en los hospitales. De esto platicaremos después del corte con el doctor Gustavo Medina Tanco y también con algunos otros estudiantes. En este momento agradezco la participación de Marco Antonio Carvajal, estudiante de doctorado y también alumno asociado de este laboratorio del Instituto de Ciencias Nucleares. Marco, muchas gracias y pues enhorabuena por este esfuerzo. Gracias. Gracias y pues también aquí le pedimos al doctor que nos permitan unos minutos. Es momento de hacer una pausa en este espacio. Seguiremos más adelante con cultura, humor y mucho más. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y comenzamos con información dirigida a la comunidad universitaria, luego de que el día de ayer nuestra Universidad Nacional Autónoma de México emitiera un comunicado que dice lo siguiente. En razón de que la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus considera que aún no existen las condiciones sanitarias para retomar las actividades académicas y administrativas de manera presencial y tomando en cuenta el próximo periodo vacacional de verano, se dispone que la reanudación presencial de las clases y actividades sucederá una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. Las vacaciones, de acuerdo al calendario vigente, comienzan el 4 de julio y concluyen el 26 de julio. Se exhorta a la comunidad a disfrutar de los días de asueto, respetando en todo momento las medidas de higiene y de distanciamiento. La UNAM se mantendrá atenta a lo que pase durante el periodo vacacional en el país para evaluar la posibilidad de un eventual retorno moderado y gradual a las instalaciones universitarias.
Pues hasta aquí este comunicado, entonces respetar este periodo vacacional y seguir atendiendo las medidas de distanciamiento y de higiene que ya conocemos y que bueno, hemos practicado durante los últimos ya casi 3 meses. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Vamos enseguida a escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, que nos habla sobre un informe presentado por la Facultad de Medicina, en donde se indica que bueno, algunos grupos vulnerables no están siendo considerados a la hora de hacer el registro de muertes por COVID-19. Escuchemos. Buenas tardes. Un estudio de la Facultad de Medicina de la UNAM ha estado monitoreando los reportes de fallecimientos por COVID en México. En este informe relata que muchos de los grupos sociales no están representados en las cifras que ha presentado el gobierno. Este reporte de la Facultad de Medicina de la UNAM dice que, por ejemplo, los pueblos indígenas no aparecen en las estadísticas diarias que emite la Secretaría de Salud sobre los fallecimientos por COVID. Tampoco se detalla a la población migrante. El mismo estudio indica que no hay un análisis por nivel socioeconómico o nivel de estudios de las personas fallecidas. Esto es particularmente importante para poder tener identificados qué sectores sociales son los que están padeciendo de manera más importante la pandemia. Los determinantes sociales de los infectados y fallecidos por COVID no están siendo visibilizados en México y en buena parte del mundo. Esto es un problema grave y que en México se agrava por las condiciones de pobreza. El hacinamiento es un grave problema para los grupos vulnerables porque esto aumenta las posibilidades de contagio y de salir adelante ante la pandemia. Tener esta información por grupo social o incluso por oficio, por ejemplo, quienes del comercio informal, del sector salud, de gente que trabaja en mercados, en funerarias, conocer esta información sería relevante, así como saber quién es de comunidades indígenas o quién es migrante. En la presentación de este informe, en entrevista, comentaron los realizadores que es penoso que las autoridades de los 3 niveles de gobierno incluso no se pongan de acuerdo en cuestiones tan básicas como el uso de cubrebocas, las medidas de sanidad, los semáforos epidemiológicos, los mensajes como si se debe o no hacer tal cosa, y la población ya no sabe qué hacer y en quién creer, lo que ha llevado a un crecimiento en los contagios. Si no tenemos información veraz, será difícil atender la pandemia. Buenas tardes. Comunidades olvidadas antes y durante esta pandemia. Y bueno, en otro tema, Anel nos invita a visitar el Museo Universitario del Chopo y también nos presenta algunas recomendaciones literarias. Te escuchamos, Anel. Hola, yo soy Adel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. El Museo Universitario del Chopo nos invita a seguir sus escenas vivas, intervenciones al espacio doméstico. Como sabe, esta serie de intervenciones recopila en video escenas de la vida cotidiana atravesadas por el confinamiento. De esta manera, los creadores escénicos invitados comparten una creación para la cámara realizada in situ en sus espacios íntimos que muestran una forma singular de intervención a su cotidianidad durante el aislamiento. El martes 30 a las 8 de la noche podemos ver Besos, que responde a este planteamiento. Desde hace varias semanas, los abrazos, las caricias y los besos se han vuelto costumbres del pasado y hasta ahora mantenemos la esperanza de que sean medidas temporales. Besos intenta ser un repertorio visual de los contactos piel a piel que compartimos mi hijo, mi madre y yo, dice la artista. Y el jueves 2 de julio a las 8 de la noche también podemos ver Solo queda el mar, de Teatro Bola de Carne, con Bernardo Gamboa y Micaela Gramajo, que resulta del siguiente texto. Las y los vecinos de un edificio de la colonia Narvarte se encuentran un día, como todas las personas del mundo, encerradas a causa de la pandemia. Entonces deciden intervenir el espacio que los contiene, los encierra y los salva, su edificio. La arquitectura, pensada como un organismo vivo que respira, las tuberías como venas por donde corre la sangre convertida en gas, en agua, los cables como nervios que llevan la electricidad a cada rincón, y los cimientos, los pasillos y escaleras como piernas y tripas a través de las ventanas, se nos revela la cotidianidad de la nada misma, de la espera de la vida en confinamiento. Y el viernes 3 de julio podemos ver
una mesa de diálogo que se titula Somos Territorio, esto en torno a la exposición que se expuso en el Chopo llamada Los Huecos del Agua, arte actual de los pueblos originarios, y las invitadas son Yasnaya Gil y Tajeu Díaz. Modera Ishtar Cardona y abordarán la resistencia y defensa de sus acervos lingüísticos y textiles territoriales, entre otros. Les recuerdo que este martes 30 a las 18 horas tenemos la presentación del número especial de Vivir el Encierro en la revista digital Punto en línea, en voz de los artistas y autores que ganaron, con el editor Eduardo Cerdán. Te esperamos en Facebook Live de Literatura y Fomento a la Lectura. Y en TV UNAM nos presentan Secretos de la Gran Bretaña, el servicio secreto de Su Majestad. Este programa nos habla del servicio de seguridad y el servicio de inteligencia secreto, agencias que se encargan de las actividades de espionaje dentro y fuera del Reino Unido, bajo las órdenes del Joint Intelligence Committee. Véalo hoy a las 7:30 de la noche y yo lo veo mañana con más recomendaciones. El equipo de No Memes sigue inspirado y en su cápsula de hoy nos habla de su COVID diario. Como los inventos tecnológicos rompen toda convención para evolucionar sus diseños y funcionalidad, en No Memes rompemos la cuarta pared de La UNAM Responde, aunque sea para hablarte directamente y compartirte información sobre el mundo que sucede dentro de las computadoras y que cada vez más las traspasan. Además de seguir hablando sobre este ventilador que es un desarrollo universitario para atender la pandemia, estaremos escuchando algunos consejos para cuidar nuestra salud, todo después de una pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Y comenzamos este último bloque de La UNAM Responde con la segunda parte del reportaje que preparó el equipo de En Trending sobre la historia de los movimientos LGBTI+. La historia del movimiento LGBT en México dio inicio con una noticia que se publicó en los diarios de la época porfiriana. En 1910, en una casa de la calle de La Paz, en la Ciudad de México, la policía arrestó a un grupo de 41 hombres que atentaban contra la moralidad por tener relaciones entre ellos y vestir ropa de mujer. Se tomó una ley que era contra la moral y las buenas costumbres. Le presentan a don Porfirio Díaz una lista de 42 invertidos, afeminados y sodomitas que estaban en esa fiesta. El boom de la liberación y la salida del closet se dio en los años 60 y 70. Así se creó el movimiento de liberación homosexual, el movimiento lésbico gay y algunas organizaciones como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Grupo Lambda y Hoy Cabet. La primera marcha del orgullo gay se celebró en junio de 1979. En 1987 surgió la Semana Cultural Lésbico Gay en la UNAM. La UNAM fue punta de lanza, fue vanguardia, fue el primer espacio público que se atrevió a albergar una actividad LGBTI abierta para todas las personas. En materia de derechos civiles, importantes logros se dieron desde principios del siglo XXI, cuando se creó la Ley Nacional contra la Discriminación en 2003, que prohíbe la discriminación por orientación sexual. En 2007 se promulgó la Ley de Sociedades de Convivencia y en 2010 se legalizó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México.
En el mismo año que avanza la Ciudad de México, avanza el estado de Coahuila en reconocimiento de matrimonio igualitario. Ahora, este mismo año, 17 de mayo, pudieron avanzar San Luis Potosí, el estado de Colima, el estado de Baja California Sur. Ya existe la ley de identidad de género, que también está, donde una persona puede asignarse el género con el que se siente a gusto. Se trata de una reforma al Código Civil que se aprobó entre 2014 y 2015, la cual establece que una persona puede tener un cambio de identidad de género y tiene el derecho de recibir una asesoría jurídica. Esta reforma también ha podido avanzar en Oaxaca. La población trans sigue siendo muy golpeada, no les dan trabajo. Uno de los principales problemas que tienen es la falta de empleos por su condición de transexuales. Si logramos que la sociedad respete la diferencia por orientación sexual o por identidad de género, es muy sencillo que entonces respetemos las diferencias políticas, las diferencias ideológicas, las diferencias religiosas, las diferencias raciales. Aún queda un camino largo por recorrer en la lucha por la diversidad sexual. La historia demuestra que es importante generar un cambio de chip en la sociedad mexicana para avanzar a un estado más justo y pacífico. Es al interior de las familias y en la educación donde está la clave para la transformación, sin temor a las diferencias y con el único objetivo de hacer comunidad. Enseguida, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia nos presenta una cápsula que habla sobre inmunidad. Veamos. Muchos expertos consideran que el fin de la pandemia de COVID-19 será cuando alcancemos la famosa inmunidad de rebaño, que es la protección que una población obtiene ante una enfermedad cuando hay muchas personas inmunes. Mientras haya más inmunes, la probabilidad de que una persona infectada contagie a otras disminuye. El porcentaje de personas inmunes para lograr este efecto depende de qué tan contagiosa sea la enfermedad. Para COVID-19 se estima que es del 70%, pero en esta pandemia tenemos más preguntas que respuestas. Por ahora, no sabemos si realmente nos volvemos inmunes cuando nos recuperamos y cuánto tiempo dura esta protección. Exponerse a propósito para adquirir inmunidad en plena pandemia no es una buena idea. Si lo hacemos, podemos provocar que otros se infecten y que el sistema hospitalario colapse muriendo mucha gente. Una de las formas más seguras y efectivas para volverse inmunes son las vacunas. Por eso, lo mejor es esperar. Y así, mientras más se vacunen, alcanzaremos la inmunidad de rebaño. Mientras los científicos y el personal de salud trabajan sin descanso, a ti te toca cuidarte. Y seguimos aquí conversando sobre este ventilador universitario y para ello retomamos nuestra conversación con el doctor Gustavo Medina Tanco, responsable del laboratorio del Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra universidad, y saludamos además a dos estudiantes que están participando en este desarrollo. En primer término, saludo a Jorge Ramírez, quien es estudiante de Ingeniería Mecatrónica. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien por acá? Muy bien, qué bueno, y también me da muchísimo gusto saludar a Pablo Cabrera García, quien también es estudiante de maestría en Ingeniería. ¿Cómo estás? Y también, por supuesto, forma parte de este desarrollo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Pues comenzábamos ya a definir qué es lo que se está haciendo con este ventilador, y algo que quedó pendiente, doctor, nos mencionaba que ya se han realizado algunas pruebas de este ventilador. Entonces me gustaría que comenzáramos este segundo bloque hablando de en qué fase está y qué es lo que falta para que este ventilador se esté utilizando ya en hospitales, por lo menos de la Ciudad de México. Miren, vamos por caminos en paralelo, ¿no? O sea, por un lado, el instrumento como tal, en su fase de desarrollo ya está, como te decía, completo hace básicamente pues casi 6-7 semanas. Y en este momento lo que estamos haciendo es, por un lado, pues siguiendo los procesos de certificación de COFEPRIS, de certificación temporaria, porque es un instrumento que va a ser utilizado solo en esta emergencia si COFEPRIS así lo autoriza, y en paralelo con eso estamos trabajando también con una serie de empresas que nos apoyan y que de hecho nos han apoyado a lo largo de todo el desarrollo del proyecto para que esto se vuelva una realidad y se construya, ¿sí? Y se puedan construir del orden de por lo menos 100, tal vez bastantes más, de estos instrumentos en forma completamente gratuita y que puedan ser distribuidos en particular a regiones, digamos, menos favorecidas, ¿sí?
ya sea de la Ciudad de México o del interior del país. Tenemos pedidos de zonas incluso de comunidades de diferentes etnias, en el sur del país, por ejemplo, en Chiapas, en otros lugares más. Y también con estas empresas tratar de hacer todo un paquete completo. O sea, la idea nuestra, casualmente, como está pensado para ir a esas comunidades más desfavorecidas, es que no es solo ir y darle el instrumento y donárselo, sino también es darle soporte técnico, es decir, poderle dar refacciones y mantenimiento con apoyo de empresas que casualmente son grandes y están distribuidas en el país. Inclusive hasta la posibilidad de, en zonas donde no haya energía eléctrica, no solo darles ventilador, sino también paneles solares para que lo puedan hacer operar, e inclusive apoyo técnico directo, o sea, que algún ingeniero de una de estas empresas pueda ir y repararlo en caso de que sea necesario hacerlo, ¿sí? Y también de poderles dar soporte en vía remota, usando también todas las capacidades que la UNAM tiene en esa materia, para que los usuarios también tengan el soporte técnico y clínico de cómo utilizarlo al ventilador y cómo pues tratar a pacientes también en estas condiciones, ¿sí? Entonces todos esos caminos se van haciendo en paralelo, y en este momento lo más crítico es poder pasar por esa certificación para poder rápidamente pasar a una fase de producción y distribución lo antes posible dentro del contexto de evolución de la pandemia. Exactamente, hay que resaltar que no solo se trata de crear un modelo, una herramienta que puede ser útil, sino que están trabajando en todo el proceso completo para que se pueda distribuir y además, por supuesto, capacitar a quien esté utilizando este desarrollo. Jorge, ¿por qué no nos platicas desde tu experiencia como estudiante cómo fue este proceso de desarrollo y de diseño? Porque, bueno, se tenía un modelo en el que ya estaban trabajando. Platícanos cuáles fueron las adaptaciones y cómo es que fue el camino para llegar a este ventilador que es ya está, digamos, en los pasos, en las etapas finales. Bueno, pues en un inicio, pues claro que no, ninguno de nosotros tiene experiencia en estos campos, entonces pues claro que era un área pues desconocida para nosotros. Entonces por lo cual tuvimos que pues primero empezar a ver diseños ya existentes, ¿no? Buscar ideas, ver cómo íbamos a solucionar este problema. Incluso nos empezamos a juntar con expertos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER y demás. Y entonces, por ejemplo, algunos especialistas nos presentaron los ventiladores, veíamos cómo funcionaban, qué criterios debían cumplir. Y es así como poco a poco fuimos desarrollando, ¿no? Primero necesitábamos algo para que suministrara aire a los pacientes. Después teníamos que controlar cuánto volumen, y así poco a poco tuvimos que irle sumando pues más herramientas, así que más aparatos, más sensores, porque pues así que estamos cuidando vidas humanas, no es cualquier cosa lo que tenemos que hacer. Exactamente. Oye, y considerando todos estos antecedentes, ¿por qué, Pablo, no nos platicas ya teniendo todas estas bases y todos estos estudios de cosas que ya estaban funcionando, cuáles son o cómo llegaron a estas aportaciones que realizaron ustedes como grupo para desarrollar un nuevo instrumento que es este ventilador portátil? Primero, como decía Jorge, es ver cuál es el problema que tenemos que resolver, cuáles son los parámetros que tenemos que resolver, y luego, pues, conociendo las herramientas que tenemos, tanto de infraestructura como de conocimientos y experiencias, pues nos pusimos a desarrollar prototipos que fueron evolucionando, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos el aparato que nosotros tenemos ahorita con la primera versión, pues tiene el doble de motores, tiene mucho más electrónica, más sensores, ¿no? Entonces, lo que hicimos primero es investigar y probar, ¿no? Hacer muchas pruebas, manufacturar diferentes piezas que sí servían o que no servían, ver cómo se cambiaban, proponer formas de conectar pues todas las mangueras, el circuito neumático, y pues ir resolviendo los pequeños problemas que iban surgiendo poco a poco, hasta que pues, se tenía un aparato que es robusto, que aguanta, que dura, y que pues sobre todo puede mantener a una persona viva, ¿no?
Exactamente, que eso es lo que hay que resaltar porque es su principal aportación. Jorge, ¿por qué no nos platicas de la importancia de tener este contacto y esta suma de esfuerzos para así poder vincular lo que se hace en un laboratorio con el bienestar social a partir de la ciencia, la tecnología y bueno, pensando principalmente, como ya nos decías, en la salud de la ciudadanía? Bueno, ahora sí que este laboratorio nos abrió las puertas no solamente a tener acceso a tecnología que normalmente utilizamos para desarrollar proyectos espaciales, sino que además tenemos los contactos que, pues gracias al doctor, han sido bastantes, porque sí he llegado a conocer a otras personas que quieren desarrollar estos proyectos pero no tienen suficiente apoyo. Entonces, pues gracias a que en este laboratorio contamos con tecnología, con infraestructura y demás para poder desarrollar esto junto con los contactos, es por lo cual hemos podido llegar a este gran alcance, ¿no? Además de pues, los conocimientos combinados de mis compañeros. Pablo, ¿por qué no nos hablas de esta experiencia justamente de aplicar todos esos conocimientos que has ido obteniendo y adaptarlos y ponerlos en marcha y ahora, digamos, con una presión, digamos, que es de tiempo porque es una herramienta que se está creando para utilizarse en el menor tiempo posible? Bueno, para empezar, como mis compañeros habían dicho, es algo que no teníamos pensado antes de que surgiera esto, enfrentarnos, ¿no? Entonces, pues de pronto surgió y la respuesta tenía que ser rápida, en pocos días tener un primer diseño. Entonces, pues aunque no lo parezca, en primera instancia los conocimientos en realidad sí los tenemos, porque pues por ejemplo desde mi punto de vista de físico, al fin y al cabo estoy trabajando con aire, entonces sé cómo se comporta el aire. Mis compañeros saben también de diseño, entonces aunque nunca habían desarrollado el diseño de un ventilador, sabían cómo se puede desarrollar, cómo se pueden manufacturar algunas piezas. La electrónica igualmente, nunca se había hecho un aparato electrónico, un ventilador, pero de todos modos saber cómo controlar ciertos parámetros, cómo controlar los motores, cómo controlar todo el aparato y cómo medir ciertas cosas, pues ya se sabía porque se había utilizado en otros proyectos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, más que no conocer, más bien fue ver qué es lo que sí conocíamos y cómo lo podíamos acoplar para la idea que se tenía del ventilador y pues justamente fue lo que se hizo y así ha ido evolucionando. Estamos escuchando a estos dos chicos que forman parte del equipo y bueno, siguen siendo estudiantes y están poniendo a prueba, digamos, sus conocimientos. Y doctor, también nos hablaba hace unos minutitos de la importancia de capacitar a quienes estén utilizando esta herramienta. ¿Por qué no nos explica y nos habla a detalle de lo que significa la importancia de estar capacitando al personal, de estar formando recursos humanos para tener siempre capacitados a personal de salud y que estén al pendiente de emergencias como la que estamos viviendo? Mira, yo creo que sobre todo lo que me gustaría destacar es lo que estamos viendo acá, a medida que escucho hablar a los alumnos, a Marco, a Jorge, a Pablo, es que la universidad está cumpliendo su misión. Estamos formando el tipo de profesionales que tenemos que formar para el mundo moderno. Profesionales que no tienen el sello de ingeniero electrónico, o mecatrónico o físico. Lo que tenemos son profesionales versátiles, gente que sabe enfrentar problemas nuevos y resolverlos y encontrar soluciones. Soluciones ya sean en todos los campos para tratar de entender las formas básicas, cómo funciona el universo en ciencia básica, hasta en este caso, profesionales que tienen que tratar de resolver problemas muy prácticos y ligados a, por ejemplo, la salud de las personas y a una emergencia como la que estamos viviendo, ¿sí? Es eso lo que queremos hacer como universidad y creo que esto es un buen ejemplo de que lo estamos logrando, ¿sí? La UNAM tiene ese nicho en nuestra sociedad. Y por supuesto hay que aprovechar. Y esos jóvenes en todas las áreas nos van a apoyar a resolver cualquier problema, en salud, en ingeniería, en espacio, en lo que sea. Exactamente, hay que explotarlo. Doctor, ¿cuáles son las especificaciones, las características que se deben cumplir para que este ventilador que ya ha sido probado, que ya ha tenido distintas evaluaciones, pues se cumpla y sea, digamos, aceptado como un equipo médico? Bueno, mira, eso es una serie de normatividades técnicas
que tiene que definir COFEPRIS, ¿sí? Lo que te puedo decir es que lo podríamos dividir en dos. Hay normatividad que hay que cumplir para instrumentos de uso en situaciones normales, como si nosotros quisiéramos producir, suponete, un ventilador para fabricar y que sea comprado en cualquier hospital para ser usado en cualquier momento. Esos son procesos largos y muy complejos. Y hay otras normas que la COFEPRIS nos ha dicho que va a definir en forma mucho más simple, aún obviamente, por supuesto, respetando en todo momento la salud de las personas que van a usar estos instrumentos, para poderlos certificar para una aplicación específica como es esto. Dentro de esa normatividad, hasta donde podemos entender, según lo que ha sido hablado y publicado en diferentes momentos por COFEPRIS, este instrumento ya lo cumple. De hecho, hemos hecho bastante más en cuanto al desarrollo ya por nuestra parte, como decía, ya sea apoyándonos en instituciones como Nutrición o el INER, como también con la Facultad de Medicina Veterinaria, pero básicamente son todas pruebas que tratan de demostrar que este instrumento es capaz de mantener a una persona viva y sin causarle daño. Que eso es lo más importante. Cuando se tiene un animal así operado con esto, no solo le ven los signos vitales externos, sino también se les hacen análisis permanentes a cada 10 o 15 minutos de sangre, de gasometría, etcétera, con lo cual se ha demostrado que si esa persona o el animal vuelve de nuevo a salir de ese estado de estar operando con el ventilador, no ha tenido ningún daño, ¿sí? Ni en los aspectos clínicos, ni siquiera en aspectos microscópicos, si quieren. Exacto, ¿no? entonces seguramente pulmonar, etcétera. Falta muy poco para que esté ahí funcionando. Y ya nada más para terminar esta entrevista, me gustaría que Jorge y Pablo nos hablaran de cuál considera que es su principal aportación ahora que ya está tan avanzado este desarrollo, en qué siguen trabajando y cuál es el reto que está por venir. Jorge. Bueno, ahorita al menos mi principal aportación al proyecto es más la parte de diseño. Así que estoy en constante comunicación con mis compañeros para estar desarrollando todo esto, ¿no? Porque es como, no, pues se requiere aquí que cambien estas dimensiones, cambie esta parte y demás, que esta parte sea más fácil, más intuitiva para quien esté operando pues este aparato y demás. Entonces, pues al menos eso en cuanto a mis contribuciones. Y bueno, claro de que estoy junto con mis compañeros representando no solamente al laboratorio y al instituto, sino estoy representando a la UNAM. Y pues es una aportación que consideramos bastante importante, pues no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, ya que justamente buscamos ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y pues es muy importante seguir el desarrollo completo del proceso y no termina solamente cuando termina su trabajo. Pablo, cuéntanos para terminar esta experiencia. Sí, pues efectivamente, como decía mi compañero, la aportación es justo como universitarios, pues mandar, primero, además del aparato, es mandar el mensaje de que se pueden juntar las fuerzas, ¿no? Para brindar una herramienta. Desde lo que uno puede hacer, la herramienta se puede desarrollar. Y bueno, ¿dónde estamos ahorita en el ventilador? Pues el ventilador está prácticamente listo. En todo caso, de diseño ya las cosas mínimas son las que se están refinando, más que nada en la parte ergonómica. Y ahorita nos estamos preparando para pasar a producción. Si se llega a pasar a producción, entonces estamos haciendo otros prototipos como el que ya tenemos, pero para tener más opciones, más herramientas. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que están trabajando en esta herramienta que será de muchísima utilidad para atender a los pacientes con COVID-19 que están presentando, por supuesto, problemas respiratorios delicados, y este ventilador sería una herramienta de gran utilidad. Y lo que resalta es evidentemente esta suma de oportunidades, esta suma de intereses, y pues están muchas instituciones colaborando en este ventilador. Agradecemos a quienes nos acompañaron esta tarde, el doctor Gustavo Medina Tanco del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y quien coordina este esfuerzo, y a los estudiantes Jorge Ramírez, Pablo Cabrera y Marco Antonio Carvajal. Muchísimas gracias y pues enhorabuena por esta herramienta. Ya estaremos platicando de estos otros desarrollos en los que están trabajando. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Vamos con Majo Gallardo, que nos da algunos consejos de nutrición. Hoy hablaré de un tema poco conocido, pero muy común en nuestro país,
Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. El síndrome metabólico es un diagnóstico que se da en todas las clínicas de salud de nuestro país o incluso hospitales, pero pocos saben de qué se trata. Primero que nada, el síndrome metabólico no es una enfermedad, es un conjunto de factores donde hay más riesgo a tener enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes o ciertos tipos de cáncer. ¿Cuáles son estos factores? En cuanto a dislipidemias o niveles de lípidos alterados en sangre, triglicéridos mayores a 150 miligramos por decilitros, colesterol total mayor a 200, colesterol LDL o mejor conocido como el malo, mayor a 100, o el colesterol HDL o mejor conocido como el bueno, menor a 40. En cuanto a niveles de glucosas en sangre, es resistencia a la insulina que es mayor a 100 más o menos, o diabetes mayor a 125. Obesidad abdominal, circunferencia de abdomen mayor a 80 centímetros en mujeres o 90 centímetros en hombres. Y niveles de presión arterial mayores a 135 por 85. Si se cumplen 3 o más de estos factores, se considera un síndrome metabólico. Si en casa marcaste o hiciste un check en estos factores, te recomiendo que vayas con tu médico de cabecera para ver si hace falta algún medicamento o tratamiento que pueda ayudarte, además de ir con un nutriólogo, ya que la alimentación es clave para disminuir o eliminar estos factores. Recuerda que me puedes encontrar como Numa Nutrición si es que tienes más dudas acerca del tema y nos vemos en la próxima. Con esto terminamos este programa. Gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado de la pantalla, quienes hacen posible esta transmisión. Recuerden, mañana tenemos una cita completamente en vivo en punto de las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Aquí nos vemos. Adiós.